Mis amigos, nadie tiene derecho a ser. Y no te voy a decir, a mí me hubiera gustado mucho que vivieras conmigo en la casa del señor Pech, pero hay mucha gente. Yo me voy a la posada de Belén y esa una persona que puede darte alojamiento y comida como su mujer de todo. Se podría grabar también, ¿no? Tu audio está activo. Aló, hola. No se escucha bien. Ah, no escucho. No, es que no has activado su...
Continuamos. Entonces nos quedamos de que las pérdidas de carga definitivamente lo estamos o lo vamos a analizar tramo por tramo, ¿no es cierto? Pues aquí podríamos ver en la gráfica que finalmente es la sumatoria de pérdida de carga va a ser la suma de las pérdidas en el tramo 1, las sumas en el tramo 2, en el tramo 3, y que esas tienen relación efectivamente, como decíamos al inicio, con el caudal, ¿no es cierto? Acá hay un mayor caudal, menor caudal, tiene relación para determinar las pérdidas, ¿no es cierto? Así como también la topografía, ¿no es cierto? Cuando analizamos las pérdidas de carga, por ejemplo, este tramo, ¿no es cierto? El primer tramo AB, por ejemplo, analizamos cota inicial, cota final, ¿no es cierto? Aquí ya tenemos una pérdida de energía por efecto de la topografía, puede ser positiva o puede ser negativa, ¿no es cierto? Igual en el tramo 2, ¿no? El tramo caudal pendiente, en este caso es la diferencia de nivel, ¿cierto? El diámetro de la tubería tiene mucho que ver. Y la otra condición es la longitud, ¿no es cierto? Aparentemente aquí vemos, bueno, aquí por efectos de esquema, tienen aparentemente la misma longitud, pero en la práctica esto es de acuerdo a la realidad de cada zona, ¿no? Por ejemplo, acá, tramo 1, tenemos un caudal, ¿no es cierto? Tramo 2, otro caudal, ¿por qué? Porque acá hay un caudal que probablemente salga para esta línea, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a analizar la longitud del tramo, caudal y la pendiente, que es la que tomamos de la topografía, ¿no es cierto? Entonces, esos son los factores que hay que tomar en cuenta. Entonces, analizaremos, como les comenté, cuando vamos a analizar la pérdida de carga en esta válvula, es analizar desde la fuente, en este caso de la fuente de agua, pozo, canal o reservorio, hasta dónde está la válvula de riego, ¿no? Entonces acá hay una válvula, aquí hay una pérdida de carga que se produce para que el agua llegue desde la fuente, pase por todas estas longitudes de tramos y llegue finalmente a esta válvula. Entonces acá hay una pérdida de carga. Esta válvula para que opere tiene un requerimiento de presión, ¿cierto? Sumamos este requerimiento de presión para que el agua que viene de la fuente pase esta válvula y se distribuya a este portarregante, ¿no es cierto? Que también hay un requerimiento de presión y finalmente acá debe haber una presión suficiente para que pueda entregar el agua al último lateral en este caso, ¿no? Y que también en este lateral debe haber una presión al inicio que permita que el agua llegue al punto final, o sea, igual en cada línea. Entonces, eso es lo que tenemos que evaluar cuando hablamos del cálculo hidráulico, ¿no? Y acá tenemos los factores del coeficiente de fricción. O sea, le decía que depende mucho del tipo de material que usemos, ¿no? Si es tubería de PVC, si es acero, polietileno, aluminio, ¿no es cierto? Entonces, en función a eso, nosotros escogemos el coeficiente de fricción, ¿no? Eso es simplemente vamos a la tablita y escogemos en función al tipo de material que estamos usando, ¿no? Y al término de los cálculos deberíamos tener más o menos este resultado final, ¿no? Entonces, es sumar, como les dije, ¿no es cierto?, las presiones en los puntos críticos de cada una de las válvulas, ¿no es cierto? Vamos a tener acá una presión de trabajo, ¿no es cierto? Que va a ser también las pérdidas en los laterales, ¿cierto? En el portalateral, las pérdidas en el arco de riego, o sea, en la válvula de campo, las pérdidas en la matriz, ¿no es cierto? Pérdidas en los accesorios, pérdidas en el cabezal, ¿no es cierto? Pero acá deberíamos analizar válvula 1, válvula 2, válvula 3, válvula 4, ¿cierto? Este análisis se hace válvula por válvula, o finalmente resumirlo por cada turno la válvula más crítica, ¿no? Pero lo ideal es que todas las válvulas deberían tener casi las mismas requerimiento de presión, ¿no? Yo no puedo tener una válvula que, como les dije, requiera 20 metros y la otra válvula requiera pues 50 metros, ¿no? Entonces tenemos que buscar uniformidad en requerimiento de presiones de válvulas entre turnos, ¿no? Porque si es un sistema de bombeo, no vamos a estar cambiando pues, de bomba cada vez que vamos a cambiar de turno de riego, ¿no? La bomba, en este caso, el generador que va a dar la energía, va a ser único, ¿no?
Entonces, lo que buscamos es de que sea, la variación sea mínima. Eso es lo que se busca, por eso que hace el análisis detallado de cada una de las válvulas. Porcentaje de seguridad, que se le da pues un 5% de seguridad porque siempre hay un margen de error, ¿no es cierto? Nivel dinámico, en el caso de pozos, por ejemplo, si aparte de las pérdidas de energía que requiere todos los tramos, todos los accesorios, ¿no es cierto? La diferencia de nivel topográfico, también hay, en este caso, la profundidad de succión, ¿no? En el pozo, en este caso, el nivel dinámico que llamamos. Entonces necesitamos saber cuál es la profundidad donde va a estar la bomba. Entonces esa profundidad también la sumamos al requerimiento de presión. O si es un pozo, ¿no es cierto? Perdón, un reservorio, también necesitamos saber cuál es la profundidad del reservorio, ¿no? Porque seguramente la bomba va a estar en la parte alta. Pero esto va a depender de cómo está ubicada la bomba, ¿no? En el caso de reservorios. Sumamos todo eso y esto es lo que se llama la altura dinámica total, ¿no? Eso es lo que el sistema requiere para que opere. Si no fuera pozo, no fuera, fuera solamente en la sierra, entonces sumamos simplemente estos requerimientos de presión y vamos a compararlo con la diferencia en nivel topográfico, ¿no? Entonces, eso lo comparamos para poder analizar si es que la presión que tengo es suficiente para que opere el sistema adecuadamente o hay mucha presión, ¿no es cierto? Mucho de nivel topográfico en todo caso, o de repente hay muy poco de nivel topográfico, entonces tengo que evaluar todos esos factores para poder decir que si el sistema va a operar naturalmente por efecto de la topografía o hay que hacer unos cambios de repente en la distribución de los turnos, ¿no es cierto? Para que se use lo máximo la energía natural que es el nivel topográfico. Bueno, para la potencia de la bomba es la formulita, ¿no es cierto? La potencia requerida, ¿no es cierto? Es el N en este caso, que es igual al caudal de descarga de la bomba, ¿cierto? Por la altura dinámica total, que en este caso es la suma de la succión, que en este caso es donde está ubicada la bomba, más las pérdidas que se originan por fricción, más pérdidas por accesorios, más pérdidas por sistema de filtrado. Todas esas pérdidas las sumamos y esa sería la altura dinámica total, ¿no es cierto? El H que está acá. Todo eso entre 270, ¿no es cierto? Por la eficiencia de la bomba, ¿no? Que esa eficiencia de la bomba la sacamos de las tablas según la especificación del tipo de bomba que estamos seleccionando. Entonces, aquí si es, cuando hablamos de altura dinámica total es la suma de todos estos requerimientos que tenemos acá, ¿no es cierto? Le dije que es la suma de los accesorios, pérdidas por fricción y todas esas cosas. Es lo que yo requiero para que el sistema funcione, ¿no? Entonces, si fuera en la sierra, por ejemplo, y esta es la diferencia de nivel, significa que yo tengo, el canal está, por ejemplo, la fuente de agua está a una diferencia de 10 metros. Entonces, eso sería mi energía disponible. Entonces, yo tengo que adecuar que mi sistema de riego, el requerimiento de presión que lo voy a diseñar, tiene que estar por debajo de los 10 metros, ¿cierto? O sea, tendría que poner un sistema de riego por goteo de repente para que las presiones sean menores de 10 metros, ¿no? Porque si pongo aspersión, definitivamente no va a tener una funcionalidad, digamos, con eficiencia, no va a operar eficientemente, ¿no? Entonces, esto es mi oferta de energía disponible, ¿no? En el caso de cierre. Si es costa, no hay ningún problema, porque yo voy a dimensionar la bomba en función a lo que el sistema me requiere, pero lógicamente hay que tener en cuenta de que la bomba tampoco puede ser, pues, demasiado grande, que va a generar pérdidas de energía muy alto, ¿no es cierto? Que los costos de operación para el agricultor van a ser muy altos, que al final no va a ser rentable la producción, ¿no? Entonces también tengo que tener en cuenta esos criterios, ¿no? Que la bomba no sea, que no genere muchos gastos, ¿no? Entonces, por eso es que tengo que manejar el diseño, el dimensionamiento del proyecto, ¿no? Aquí hay algunos esquemas de riego que se han hecho, por ejemplo, algunas experiencias de proyectos, por ejemplo, como FONCODES, ¿no? Que ha desarrollado muchos proyectos de agricultura familiar, por ejemplo, ¿no? Aquí lo que se aprovecha es la energía natural, ¿no? En la sierra, acá está su fuente de agua, su reservorio, por ejemplo, esta es la línea principal, y acá tiene, directamente están conectados los hidrantes, ¿no? Los aspersores que son, por cierto, son aspersores móviles.
Entonces aquí el requerimiento de presión, ¿qué sería? Simplemente lo que requiere el aspersor, que son entre 15 a 20 metros de energía, más las pérdidas que se originan del donde está el reservorio al punto, a la T en este caso que está acá, y lo que se pierde de energía desde este punto hasta el reservorio. Entonces simplemente aquí es sumar estas pérdidas, cuánto requiere el sistema y compararlo con el nivel topográfico. El resto, la cota en el del fondo del reservorio, porque ahí va a salir el agua, menos la cota que está en este punto, ¿no? Entonces, si es que esta diferencia en nivel es mayor que lo que requiere el sistema, lógicamente, puedo decir que es operable, va a operar eficientemente. Si es de repente demasiado alto, tendría que poner en este punto una cámara rompepresión, ¿no? Que me permita reducir esa energía, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de tubería, acá vamos a poner diferentes clases de tubería, ¿no? Como mínimo podríamos poner, por ejemplo, tubería clase 5, ¿no? Entonces la clase 5, por especificación técnica, me soporta hasta 50 metros de columna de agua, hasta 50 metros de presión, pero definitivamente hay que siempre tener un margen, ¿no? No exactamente tengo que poner 50 metros, podría poner de repente 30 metros, 40 metros de nivel que me asegure pues, que esta tubería va a soportar esa presión. Si es mayor, podría poner pues, una tubería clase 7.5 o clase 10 de repente, si es que no quiero, poner cámara rompepresión, ¿no? Y acá tenemos otros esquemas, por ejemplo, cuando son ya proyectos mucho más grandes, ¿no? Entonces, acá tenemos la fuente de agua. Las válvulas de purga, que en este caso siempre son componentes importantes que se deben considerar, cámara rompepresión, por ejemplo, cuando se supone que estamos hablando acá de cierre, ¿no? Válvulas de control, ¿no es cierto? Y algunas prohibiciones que probablemente se hagan cuando se tiene oferta disponible, ¿no? Por eso cuando hablamos de riego, siempre se analiza la oferta y la demanda, y si el proyecto, por ejemplo, por efectos de economía, de repente no se logra tecnificar el 100% del área, pero se puede dejar proyectado, como lo pueden ver acá, ¿no es cierto? Esa es la ventaja del riego. Entonces significa que esta tubería debe estar dimensionada para esta futura ampliación de área o de algunos agricultores que por X motivo no pudieron ingresar al proyecto. Y las válvulas de limpia que siempre se instalan para efectos de mantenimiento del sistema de riego. Este esquemita, bueno, aquí dice riego por aspersión, pero no necesariamente para riego por aspersión, ¿no? Un goteo, microaspersión también se usa, también hay que conectar ese tipo de componentes, ¿no? Que son válvulas de limpia, válvulas de control, cámara rompepresión, si es que es necesario. Eso va a depender mucho de si hay mucho de nivel topográfico. Realmente eso se usa en cierre. Válvulas de purga sí son necesarias, ¿cierto? Que por lo general se ponen en los puntos más bajos, ¿no? Y de repente por acá habrá que poner válvulas de aire, doble efecto, por ejemplo, donde hay puntos altos, ¿no? Que son importantes para que el sistema pueda tener un implemento de seguridad, ¿no? Algunos otros esquemas, ¿no? El reservorio, la línea de conducción, no sé qué línea principal, como le llama acá. Los laterales móviles en algunos casos que se considera cuando a veces no hay muchos recursos, se considera sistema de riego móvil, ¿no? Riego por aspersión puede ser un sistema móvil, puede ser un sistema de riego semifijo o un sistema fijo, ¿no? Va a depender mucho de las condiciones o de la economía sobre todo, ¿no? Otro esquemita, por ejemplo, estos esquemas se usan obviamente dependiendo cómo está la distribución del terreno, ¿no? Y dónde sería el punto estratégico de ubicar en los casos de que sea necesario reservorio, ¿no? El reservorio siempre se ubica en un punto estratégico que permita, digamos, que la presión sea equitativa, ¿no? Para que pueda abastecer de energía natural a este punto o a este punto, ¿no? Entonces, definitivamente en la sierra el reservorio debe llenarse por gravedad, ¿no? Y a partir de, o en costa, por ejemplo, y en el canal, llenarse por gravedad y a partir de aquí de repente poner un sistema de bombeo, ¿no? Porque ubicar el reservorio en un punto alto para bombear del canal y del reservorio el sistema de riego, evidentemente me sale demasiado caro. Otro tipo de esquema de riego, ¿no es cierto? Que esto ya... Y acá, por ejemplo, este es otro esquema, ¿no?
Y lo que vemos acá, pues lo que ven ustedes aquí es ya un esquema de riego, digamos, cuando, por ejemplo, la fuente de agua está bastante lejana del proyecto, ¿no? Acá tenemos la fuente de agua, acá tenemos una cámara de carga o un reservorio o un pozo, o sea, acá es un tramo de conducción. Y acá tenemos, pues, toda el área del proyecto, ¿no? Esto puede ser porque así están las condiciones del proyecto, o porque probablemente también el reservorio hay que ubicarlo, en el caso de cierre, en un punto donde permita, pues, generar presión, ¿no? Porque si es cierto, la quebrada puede pasar cerca al área del proyecto, pero si yo ubicaría el reservorio por este punto, probablemente no haya mucho de nivel topográfico. Entonces tengo que irme un poco aguas arriba para ubicar el reservorio o la cámara de carga, como dice aquí, en un punto que me permita generar presión, ¿cierto? Lo que decía es que esta presión me permita que operen adecuadamente todos los equipos que están acá en el sistema de riego, ¿no? Por eso es que en algunos casos el reservorio, la cámara de carga se ubica lejos del proyecto, ¿no? Es por condiciones topográficas para generar presión natural, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero ahorrar tubería y lo ubico por acá? Pero probablemente que la cota que esté en este punto, si bien cierto, ahorraría tubería, pero voy a perder energía, no tengo energía para poder cubrir esta demanda o este requerimiento de presión del proyecto, ¿no? Entonces, eso se evalúa lógicamente cuando tengamos el plan topográfico, ¿no? Y definitivamente haciendo una visita de campo para verificar o poder hacer la compatibilidad que llamamos del proyecto. Y en riego por aspersión, pues donde hay mucha presión, podemos regar varias válvulas en un solo turno, ¿no es cierto? O donde hay poca presión, por ejemplo, donde la ubicación del reservorio de repente no sea muy apropiada o no tenga mucha diferencia de nivel con respecto a las válvulas, entonces podríamos en sierra regar inclusive hasta línea por línea, ¿no? Entonces, si el reservorio no me garantiza mucha presión, pues podemos regar de repente hasta una línea, dos líneas, eso va a depender mucho de la topografía, en el caso de la sierra, para evitar generar costos adicionales. Y algún dato importante que lo veíamos en la parte agronómica la semana pasada es de que este distanciamiento es lo que depende mucho de la característica del aspersor, ¿no? ¿No? Si es un radio, por ejemplo, decíamos de 9.3, que significa que va a botar el agua en este punto, y el otro aspersor tiene 9.3, entonces aquí tiene que haber un traslape, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que la uniformidad del riego, ¿no es cierto?, sea en toda la línea, ¿no? ¿Por qué? Porque el caudal que bota este aspersor en este punto es mayor que el caudal que se tiene en la parte final, ¿no? Entonces, ¿quién compensa eso? Es el otro aspersor. Por eso es que tiene que evaluarse en función a la especificación técnica de cada emisor, ¿no? Sea aspersor, sea microaspersor, o sea gotero, ¿no? Entonces, el planteamiento del proyecto tiene que ver mucho con el caudal, tiene que ver mucho con el marco de plantación, tiene que ver mucho con la topografía. Y me preguntaron la vez pasada, y definitivamente hasta el viento, ¿no? ¿Por qué? Porque el viento influye en el manejo o en la uniformidad de riego, sobre todo cuando se trata de riego por aspersión, ¿no? Es diferente al riego por goteo, definitivamente que no hay mucha influencia del viento, ¿no? Y aquí es lo correcto, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta gráfica pueden ver cuál es la disposición o la forma correcta como la que deben estar ubicados los aspersores, ¿no es cierto? Debe haber una uniformidad, o sea, debe traslaparse el chorro de agua del aspersor que está en este punto con respecto al aspersor de este punto, con respecto a este aspersor. Se debe haber un traslape, ¿no? Entonces, superposición, como le quieren llamar, ¿no? Entonces, aquí se está logrando una uniformidad. Si estamos diseñando, como lo vemos a la derecha, donde está la línea roja, significa que estamos haciendo un mal significa que estamos haciendo un mal planteamiento del riego, ¿no? Entonces, si es que lo estamos planteando como en la figura 2, definitivamente este proyecto no va a tener buenos resultados, ¿no? Y es por eso que muchos agricultores a veces no creen en el sistema de riego porque estamos planteando mal el diseño del proyecto. Entonces, depende mucho de nosotros que hagamos un buen proyecto para
que sea garantía para los agricultores. Ahora, cuando hacemos la distribución de los turnos de riego, sí es cierto, les mencioné que en un turno pueden regar 2, 3, 4 válvulas dependiendo del planteamiento hidráulico. Pero no necesariamente las válvulas tienen que regar juntas, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta gráfica ustedes ven que esta válvula está regando en este punto. Ya tenemos otra válvula que está en otra línea de repente, ¿no? ¿Eso con qué fin se hace? Se hace con la finalidad de bajar presión, ¿cierto? Que seguramente esta válvula de acá opera probablemente por esta línea y esta válvula de acá de repente opera por esta línea. ¿Qué ventajas tiene? De que el caudal que venía, vamos a suponer 10 litros, 5 litros se van para esta línea y 5 litros para esta línea. Entonces con eso estoy logrando reducir pérdidas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si reduzco pérdidas, estoy tratando en lo posible de que haya menos requerimiento de presión. Es diferente a que si estas dos válvulas estuvieran regando al mismo tiempo acá. ¿Qué quiere decir? Que los 10 litros vienen por esta línea. Si vienen por esta línea los 10 litros, entonces, ¿qué voy a tener? Un mayor diámetro de la línea, ¿no es cierto? Mayores pérdidas, y esto definitivamente va a generar mayor requerimiento de presión, y probablemente cuando lo compare con la diferencia de cotas, no va a funcionar eficientemente, ¿no? Es por eso que se plantea en ese caso que las válvulas rieguen en diferentes líneas, ¿no? Para eso tendría que conversarse con los agricultores, es que fueran diferentes dueños, y si es el mismo dueño, pues no habría ningún problema. Aquí podemos ver en la gráfica cómo es el traslape de los aspersores, ¿no? Este aspersor que está operando va a humedecer esta parte que está acá quedando con menos caudal, ¿no? Igual el aspersor que está a la otra margen va a humedecer. Entonces acá se está produciendo un traslape del riego y esto me va a permitir pues que la lámina de humedecimiento sea casi uniforme. Si ustedes hacen una perforación aquí, seguramente van a encontrar que acá hay 20 centímetros de humedad o 10 centímetros. Esto debe ser casi constante, ¿no? Entre estos dos aspersores, igual hacia acá. Entonces, eso es lo que se busca en el riego, ¿no? De que haya una buena uniformidad, o sea, que se humedezca todo el suelo de manera uniforme. Y aquí algunos conceptos de hidráulica, ¿no? De ecuación de la continuidad, pues, bueno, lo hemos visto a los que ya llevaron el curso de riego, ¿no es cierto? Que definitivamente yo tengo acá un diámetro, ¿no es cierto? Un caudal, ¿no es cierto? Que aquí voy a tener una velocidad, ¿no es cierto? Y que este caudal 1, ¿no es cierto? Que tenemos acá un mayor diámetro, igual va a pasar por el tramo 2, que a pesar de que es un menor diámetro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a variar acá? Lo que va a variar es la velocidad, ¿no es cierto? Si acá tengo una velocidad 1, acá voy a tener una velocidad 2. O sea, acá hay menor velocidad, acá hay mayor velocidad. Entonces, velocidad es lo que tengo que tener en consideración de que no sea ni muy baja ni muy alta, ¿no? Entonces, debo tener en cuenta eso. Una velocidad que no me produzca sedimentación, ni una velocidad que me produzca erosión o desgaste de los materiales. Entonces, estos diámetros que yo voy a plantear tienen que ser evaluados para poder si ese diámetro es el correcto o lo tengo que incrementar o reducirlo. El concepto dice el caudal que pasa a través de una sección transversal del área S, en este caso es el área en la tubería, ¿no es cierto? En la que la velocidad media es U, en este caso una velocidad, ¿no es cierto? Viene dada por la expresión que el caudal es igual al área por la velocidad, ¿no es cierto? Eso creo que lo manejamos todo, ¿no es cierto? La ecuación de continuidad establece que en una tubería donde varíe la sección la misma, pero que el caudal se mantenga constante, ¿no? Entonces, ¿qué va a variar acá? Va a variar la velocidad. Entonces, el caudal es constante. Acá tengo un caudal de 10 litros, por ejemplo, o 50 litros. Estos 50 litros van a pasar por este mismo diámetro, perdón, por este mismo tramo, pero a menor diámetro. Entonces, ¿qué varía la velocidad, ¿no? Entonces, cuando yo en un tramo estoy analizando, le aumento la velocidad, perdón, le aumento el diámetro, lo que voy a hacer es bajar velocidad. Y si le reduzco, voy a incrementar la velocidad. Entonces, esto es lo que voy a evaluar cuando hacemos el planteamiento hidráulico. Y lo que analizamos acá son las presiones, ¿no? El estudio de fluidos cuando estas están en reposo, ¿no es cierto? En otras palabras, estudiando cómo se comporta el agua en un sistema de riego cuando no está circulando. O sea, acá hay que tener en cuenta mucho la presión estática, ¿no es cierto? Sobre todo cuando hablamos
en sierra, ¿no? Si hablamos que acá estamos en la cota, por ejemplo, cota 2000 y acá estamos en la cota 1800, ¿cierto? Significa que si el sistema está cerrado, la diferencia de presión es la carga que estamos, que la tubería está soportando, ¿no? Entonces, por eso es importante que chequeemos estas presiones para poder decir qué clase de tubería voy a poner acá y si voy a poner cama rompepresión, ¿no? Porque ustedes pueden ver acá una presión estática cuando el sistema está cerrado, ¿no? Entonces, es importante monitorear, hacer la evaluación de la energía cuando el sistema está cerrado, mayormente en la sierra. En la sierra hay que tener bastante cuidado en la parte hidráulica, ¿no? En la costa es un poco menos complicado, porque evidentemente cuando apagas la bomba, la presión estática es lo que finalmente genera la diferencia de nivel, ¿no? Mientras en la sierra no, pues tienes 200 metros de diferencia de nivel, esa es tu presión estática, entonces significa que vas a tener una tubería que soporte esa presión de 200 metros, que no hay definitivamente, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Es poner cama rompepresión para que se reduzca esta presión estática, ¿no? Entonces, si es 200 metros, yo podría poner de repente una o dos camas rompepresión, pero hay que tener en cuenta que a partir del último punto debe generar energía que me permita operar el sistema de riego, ¿no? O sea, yo tengo que, la última cama rompepresión debe estar ubicada en un punto que abastezca esta demanda de presión. Y a partir de aquí yo requiero 50 metros de presión, entonces la última cámara de carga debe estar en un punto que me dé esos 50 metros de presión, ¿no? Para que el sistema pueda operar eficientemente, ¿no? Acá podemos ver, entonces acá podríamos ubicar N cámaras de carga en los casos de que haya demasiado de nivel, ¿no? En la sierra pasa eso, ¿no? Hay proyectos que la captación está pues a 200 metros de diferencia de nivel, no de distancia, sino de diferencia de nivel. Entonces ahí hay que evaluar si es que hay que poner una, dos, tres rompepresión. Entonces lo que hacemos es poner una rompepresión es partir el punto de cero, ¿no? Entonces a partir de ahí se genera un nuevo nivel estático, ¿no? Entonces lo que yo me refería hace un momento que comenté es que la última rompepresión, esta diferencia de nivel debe ser lo que requiere el sistema. O sea, a partir de aquí hay un requerimiento de presión, ¿cierto? El requerimiento de presión es lo que les mencioné, la suma de las pérdidas de energía de los filtros, de los accesorios, de las pérdidas por fricción, de las pérdidas de las válvulas, ¿no es cierto? De los laterales de riego. Esa suma es lo que yo debo tener en cuenta en este punto. Esa energía debe ser entregada por diferencia de nivel. O sea, significa que si yo a partir de aquí requiero 50 metros, esta cámara de rompepresión debe estar por encima de los 50 metros, ¿no? Para que me genere esa presión que requiere mi sistema. Porque ¿qué pasa si yo pongo esta cámara a 10 metros de diferencia de nivel? Entonces significa que el sistema no va a operar. Hacia arriba tenga 2000 metros, 150 metros, ¿no? Entonces, eso es lo que yo tengo que evaluar cuando estamos haciendo el cálculo hidráulico, ¿no? Entonces, cuando abrimos válvulas, ¿qué va a pasar? Tenemos el nivel estático definitivamente disminuye porque aquí al abrir válvulas baja la presión porque se produce una pérdida de energía, ¿no? Entonces, eso se llama, esta diferencia es lo que la pérdida de carga que por efecto del sistema se origina, ¿no? Entonces, esta nueva línea imaginaria es lo que se llama línea piezométrica. Entonces, yo tengo acá el nivel natural del terreno, que es la topografía, ¿no es cierto? La línea piezométrica y el nivel estático, que es cuando el sistema ha dejado de operar, ¿no? Algunos me escuchan, dicen, probablemente por el sistema de internet, ¿no? Hasta aquí hay alguna pregunta, si tuviera, lo hacen llegar, ¿no? Aquí podemos ver ya gráficamente, ¿no? Las cotas, ¿no es cierto? Que estas son las cotas del terreno natural, ¿no? Esto lo sacamos definitivamente del plano topográfico, ¿no? Tengo acá la cota 3916, acá tengo la cota 3900,
901. Son las cotas del terreno. Ah, ya, dice las clases de tubería, ¿no? En la clase de tubería tenemos clase 5, que es el riego, es la mínima que podemos utilizar, la 7.5 y clase 10, ¿no? Hay mayor categorías, pero lo que pasa es que poner una clase de mayor rango es incrementar también los costos, ¿no? Por eso es que máximo pues, podrían poner clase 10, ¿no? Entonces, si es que la diferencia de nivel es mucho mayor, tendríamos que colocar acá camas rompepresiones, ¿no? Para reducir esa presión estática y poder garantizar pues, que la tubería que estoy colocando no me vaya a fallar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si pongo clase 15, por ejemplo? Esto implica de que los costos del proyecto van a encarecer, ¿no? Sin embargo, si pongo cama rompepresión, evidentemente va a ayudar un poco a que yo pueda poner una clase 10, de repente una clase 7.5. ¿Ya? Entonces, esas son algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta. Cuando abro válvulas, evidentemente baja la presión estática. Tiene presión estática cuando el sistema está cerrado, porque hay una válvula que entrega agua al proyecto. Abro válvulas, esta presión estática que estaba en este punto, que es la misma cota, o sea, que la presión estática estaba a 3.917 menos 3.900, estamos hablando de 17 metros de diferencia. Entonces, si yo abro válvulas, baja esta presión, ¿cierto? Baja la presión, lo que se llama presión dinámica, ¿no? Cuando abro válvulas, baja la presión, que va a ser la cota del terreno, ¿no es cierto? Menos la carga. Claro, lo que pasa es que si yo pongo una cama rompepresión, vamos a suponer en este tramo que pusiera 3 camas rompepresión o 2 camas rompepresión, ¿cierto? Efectivamente hay un costo por cada cama rompepresión, pero imagínate que de esta línea tenga algo de 2 kilómetros de longitud. Implica que si yo voy a poner, por ejemplo, clase 15, poner material, tubería clase 15 para 2 kilómetros de línea de conducción, definitivamente es un costo alto, ¿no? Entonces, lo más saludable sería poner cama rompepresión. Con esto, de repente podría poner una clase 10 que abarataría un poco los costos del proyecto, ¿no? Entonces, eso tendrías que evaluar, ¿no? Evaluar cuando el sistema está cerrado, ¿no? O sea, tendrías que evaluar la presión estática, ¿no? ¿Cuáles son las pérdidas de energía cuando el sistema está cerrado? ¿Y cuáles son las pérdidas? Simplemente la diferencia de nivel. La cuota de inicio menos la cuota de entrega al proyecto. Entonces, esa es la presión estática que hay que tomar en consideración. Y acá hay una tablita que, bueno, es fuente PSI, por si acaso, PSI ha trabajado durante muchos años. Aquí lo que pasa es que cuando se hace el primer tanteo del diseño hidráulico es una simulación, ¿no es cierto? Lo puede hacer en un software, lo puede hacer